Bueno, antes que nada, hola a todos y a todas. La siguiente exposición va a versar sobre lo que propone Ferklo en Discurso y Cambio Social. Particularmente voy a hablar del modelo tridimensional del análisis del discurso y en las consideraciones finales voy a hablar un poco de lo que es la incidencia del discurso en el cambio social, que es lo que le interesa analizar a Ferklo. Bien, en Discurso y Cambio Social, Ferklo se interesa por desarrollar un modelo de análisis crítico del discurso que sirva para analizar los cambios que se dan en el orden de lo social. Para él, lenguaje y sociedad van a estar profundamente relacionados, puesto que el lenguaje puede eventualmente jugar un rol importante en lo que son las transformaciones de las relaciones de poder, y al mismo tiempo no solamente refleja, sino que también puede constituir las relaciones sociales. Una de las nociones fundamentales en su teoría va a ser la de discurso. Él especifica, sin embargo, que cuando habla de discurso no se refiere solamente a lo que sería el uso lingüístico, ya sea hablado o escrito, sino que involucra otras formas simbólicas con significado, como pueden ser las imágenes o el lenguaje gestual. Él lo va a concebir a partir de tres dimensiones. Por un lado, como una pieza de texto, por otro lado, como una práctica discursiva y por último, como una práctica social. Lo que voy a hacer a continuación es explicar en qué consiste básicamente la concepción del discurso, como pieza de texto, como práctica discursiva y como práctica social. Concebir el discurso como texto implica centrarse sobre todo en los aspectos lingüísticos y sus efectos de sentido. Ferklo dice que al momento de analizar los textos es tan necesario tener en cuenta el contenido como la forma, porque es a través de ella que se puede ver de qué manera el texto contribuye a configurar lo que son las representaciones del mundo y las relaciones sociales, y además evidencia la postura ideológica asumida por el productor del discurso. Específicamente va a distinguir tres tipos de significados que se desprenden de lo textual: los ideacionales, los interpersonales y los textuales. Con respecto a los significados ideacionales, él dice que están vinculados con las representaciones sociales y de mundo. Los interpersonales se vinculan con la configuración de identidades sociales y las relaciones entre los participantes del evento discursivo. Y los textuales tienen que ver con el modo en que se organiza la información dentro del texto, particularmente con los conceptos de tema y rema, es decir, cómo se van ubicando las unidades informativas según su relevancia. Todos estos significados se van a manifestar en el texto a través de, por ejemplo, la coherencia, la elección de un vocabulario específico, la elección de un género, de un estilo, cuestiones gramaticales y demás aspectos que hacen tanto al contenido como a la forma textual. Concebir el discurso como práctica discursiva implica centrarse en lo que son los procesos sociocognitivos de producción e interpretación textual y su incidencia en las relaciones de poder y dominación. Ferklo dice que para analizar estos procesos es necesario tener en cuenta el contexto en el cual se va a producir el evento discursivo, sobre todo considerando que los sujetos involucrados siempre van a estar moldeados por las relaciones de poder y la naturaleza de la práctica social donde va a tener lugar el evento. Va a distinguir específicamente tres tipos de contexto: el contexto situacional, que está vinculado con los aspectos sociales e históricos donde se produce el evento; el institucional, es decir, la institución desde donde se produce el discurso; y el contexto cultural, que involucra o está vinculado con los sistemas de creencia de los individuos. A la hora de hablar del discurso como práctica discursiva, él va a retomar un concepto que es el de intertextualidad, es decir, la posibilidad que tiene un texto de construirse a través de la reconfiguración de textos previos, y dice que, teniendo en cuenta los procesos de producción textual, la perspectiva intertextual sirve para trazar una historicidad en los textos, es decir, determinar en respuesta a qué otros discursos se van a construir. Y con respecto a los procesos de interpretación textual, dice que la perspectiva intertextual sirve para ver qué otros discursos trae consigo el sujeto que va a interpretar el texto y en qué medida estos discursos pueden influir en este proceso de interpretación textual. Por otra parte, también va a distinguir entre lo que es la intertextualidad manifiesta y la intertextualidad constitutiva. Con respecto a la intertextualidad manifiesta, él dice que se produce cuando un discurso presenta marcas visibles de su relación con otros textos, por ejemplo, a través de la cita a estos textos previos. Y la intertextualidad constitutiva tiene que ver sobre todo con determinar qué discursos subyacen bajo un texto.
Él se va a inclinar sobre todo por este tipo de intertextualidad constitutiva, porque lo que le interesa es dilucidar de qué forma un texto particular puede configurarse a través de discursos, de estilos, de géneros que ya están estabilizados y qué efectos de sentido se logran a través de este proceso. Considerar el discurso como práctica social supone concebirlo como un modo de acción que se da en un contexto determinado, es decir, una forma de accionar tanto sobre el mundo como sobre otros sujetos. El discurso no solamente va a estar moldeado y determinado por el contexto en el cual se produce, sino que al mismo tiempo puede contribuir a conformar identidades sociales, relaciones sociales, representaciones de mundo, sistemas de creencias y demás. Por esto es que Ferklo define la relación entre discurso y sociedad de manera dialéctica. Cuando habla del discurso como práctica social, a él le interesa sobre todo tener en cuenta dos cuestiones, que son el poder y la ideología. Con respecto a la ideología, él la va a definir como una forma de configurar la realidad que se da a través de las prácticas discursivas. En este sentido, la ideología puede contribuir o bien a transformar las relaciones de poder o a mantenerlas, y se va a manifestar en la superficie textual a través de cuestiones como las presuposiciones, las metáforas, la coherencia. O sea, no solamente a través de lo que son las palabras que constituyen lo textual, sino también otros contenidos que tienen que ver, por ejemplo, con la forma del texto. Con respecto al poder, él va a retomar el concepto de hegemonía y lo va a definir como el poder que ejercen las clases dominantes en alianza con otras prácticas sociales. Y este poder lo que busca no es ya perpetuarse en desmedro de las clases subalternas, sino generar consenso, porque de esta forma lo que se puede lograr es regular la mayor cantidad de discursos que se dan en los distintos ámbitos de lo social. De esta forma, él define que las prácticas discursivas se constituyen como el lugar por excelencia para llevar adelante la lucha hegemónica, ya que es a través de ellas y a través también de los procesos de producción e interpretación textual que se puede o bien sostener las relaciones de poder o modificarlas. A partir de lo anterior, entonces podemos decir que Ferklo propone un modelo tridimensional del discurso que se basa sobre todo en tres niveles. En un primer momento, un análisis lingüístico que va a estar enfocado en determinar qué sentidos o qué efectos de sentido produce el texto según su organización lingüística. En segundo lugar, un análisis intertextual que busca definir a partir de qué géneros, de qué estilos o qué discursos que ya están estabilizados el texto se produce y también qué efectos de sentido se logran a través de este proceso. Y por último, un análisis social que busca responder sobre todo dos interrogantes. En primer lugar, ¿en qué medida el texto va a estar determinado por el contexto en el cual se produce? Y en segundo lugar, y esto es lo que más le interesa a Ferklo, ¿en qué medida ese texto contribuye, a partir de su organización, a mantener las relaciones o perpetuar las relaciones de poder o a transformarlas? Bueno, en conclusión, Ferklo propone un tipo de relación dialéctica entre discurso y cambio social, ya que el contexto efectivamente contribuye a moldear el discurso, pero el discurso también es capaz de influir en cuestiones sociales. Por esto mismo se lo define como una práctica ideológica y política, ya que es capaz de cambiar, de cuestionar o sostener las significaciones del mundo y las relaciones de poder. Teniendo en cuenta esto, Ferklo propone un modelo de análisis crítico del discurso que no se agote en la concepción de los discursos simplemente como textos, sino que también los conciba como una práctica social y como una práctica discursiva, ya que solo de esta forma se puede ver cuál es el rol que juega lo discursivo en el cambio social. Según Ferklo, nosotros no podemos analizar los cambios que se dan en la sociedad si no tenemos en cuenta los cambios que se produjeron en las prácticas discursivas. Y al mismo tiempo, para analizar los distintos discursos que se articulan en distintos niveles de la vida social, es necesario tener en cuenta el contexto, o sea, los rasgos históricos sociales del momento en el cual se va a producir y configurar el discurso.